Imagina que un día todo a tu alrededor parece normal, pero en un parpadeo algo cambia. Un pequeño detalle, una mirada fuera de lugar, una sensación extraña que te hace cuestionar si realmente estás donde crees. ¿Qué pasaría si te dijera que lo que estás viviendo podría no ser la única versión de tu vida? Y que, quizás, en algún rincón de la realidad, hay otro tú viviendo una historia completamente diferente. Hoy te traemos testimonios e historias de personas que aseguran haber estado en universos paralelos, experiencias que desdibujan los límites entre lo que es real y lo que no lo es. Prepárate para escuchar relatos que te harán preguntarte, ¿y si tú también has cruzado esa línea sin saberlo? Si te gustan este tipo de historias y videos, considera suscribirte. Hay un nuevo video cada día. Recuerda que puedes dejar este video de fondo mientras hagas cualquier actividad. Y si te sientes demasiado perturbado o perturbada, refúgiate en los comentarios. Por cierto, la historia 4 es mi favorita. Y si te quedas hasta que termine, te diré algo que probablemente quieres saber. Comencemos. Los ecos del otro lado. Esto me pasó hace 2 años y hasta ahora sigo sin entenderlo. No sé si califica como una falla en la realidad o algo parecido, pero fue lo más extraño que me ha pasado en la vida. Todo comenzó una tarde cualquiera. Salí del trabajo un poco más temprano porque tenía una cita con mi dentista en un consultorio que quedaba en un edificio viejo del centro. Era la típica estructura de oficinas con pisos interminables y pasillos iguales. Había estado ahí varias veces, así que sabía exactamente cómo llegar. Piso 5, la última puerta a la derecha. Cuando llegué al edificio, noté que el elevador estaba fuera de servicio. No me importó mucho, porque solo eran 5 pisos, así que tomé las escaleras. Al subir, escuché los típicos ruidos de oficina, teclados, conversaciones a lo lejos, el zumbido de una máquina de café. Todo normal. Llegué al piso 5 y caminé por el pasillo hacia la última puerta. Lo raro empezó justo cuando intenté abrirla. Estaba cerrada, algo que nunca había pasado antes. Pensé que tal vez llegué temprano, así que revisé la hora en mi celular. 4:30 de la tarde, la hora exacta de mi cita. Decidí esperar unos minutos, pero me sentí incómodo porque no había nadie más en el pasillo. Las otras oficinas, que siempre estaban ocupadas, parecían completamente desiertas. Mientras esperaba, escuché pasos acercándose por las escaleras. Me giré, esperando ver a alguien, tal vez un empleado o algún cliente, pero no apareció nadie. Los pasos se detuvieron justo al final de las escaleras, pero no había nadie ahí. Empecé a sentirme raro. No tenía mucho sentido, pero traté de calmarme. Tal vez el dentista había cancelado las citas y yo no me había enterado. Decidí bajar a la recepción para preguntar. Bajé por las mismas escaleras con la intención de preguntar en recepción, pero cuando llegué al primer piso, noté algo extraño. El lugar estaba vacío. No había nadie en el mostrador y las sillas donde normalmente veía a gente esperando estaban completamente desocupadas. Me acerqué al escritorio de recepción y llamé en voz alta. «Hola, ¿hay alguien aquí?» Nadie respondió. Pensé que tal vez habían cerrado temprano y yo no me había enterado, pero no entendía cómo nadie me había avisado de la cancelación de mi cita. Decidí salir del edificio y llamar directamente al consultorio desde mi celular. Al buscar el número en mis contactos y marcarlo, me quedé esperando, pero la llamada ni siquiera sonaba. Solo aparecía un tono de ocupado. Intenté 2 veces más, pero pasó lo mismo. Regresé al edificio, decidido a subir de nuevo al 5º piso y asegurarme de que no había cometido un error. Esta vez, mientras subía las escaleras, sentí algo que me puso los pelos de punta. Cada vez que pasaba por un piso, tenía la sensación de que alguien me seguía.
No escuchaba pasos, pero sentía una presencia detrás de mí, como si alguien estuviera a solo un par de metros. Subí más rápido, sin mirar atrás. Cuando llegué al piso 5, lo primero que noté fue que la puerta del consultorio estaba abierta. Entré con alivio, pensando que finalmente encontraría a alguien, pero el lugar estaba completamente vacío. Todo parecía en orden. Los cuadros en la pared, las sillas en la sala de espera, incluso había revistas viejas apiladas en la mesa de centro. Pero no había nadie. Caminé hasta la recepción del consultorio y llamé: «Doctor, ¿hay alguien aquí?». Mi voz resonó en el silencio. Pensé en salir, pero justo cuando me giré hacia la puerta, escuché un ruido detrás de mí. Era un leve golpe, como si alguien hubiera cerrado una de las puertas internas del consultorio. Me congelé en el lugar. Me armé de valor y avancé hacia donde había escuchado el golpe. La puerta que llevaba a los consultorios internos estaba entreabierta. Empujé con cuidado, llamando otra vez: «Doctor, ¿hay alguien aquí?». El pasillo interno estaba desierto, pero una de las luces del techo parpadeaba. A medida que avanzaba, sentía un vacío extraño, como si el aire estuviera más denso o el tiempo pasara más lento. Llegué al último consultorio y vi que la puerta estaba cerrada. Dudé unos segundos antes de girar la perilla, pero algo en mi cabeza me decía que tenía que abrirla. Lo hice con cuidado, y lo que vi me dejó helado. Era la misma sala en la que siempre me atendían, pero algo estaba mal. Había cosas fuera de lugar. El sillón del dentista estaba tapado con una sábana, como si no se hubiera usado en meses. Las herramientas estaban cubiertas de polvo, y el aire tenía ese olor a encierro, como cuando una habitación lleva mucho tiempo abandonada. Sin embargo, lo que más me impactó fue el calendario en la pared. Marcaba la fecha de 5 años atrás. Me acerqué, revisé los papeles y las notas que estaban en el escritorio, y todo indicaba que ese consultorio había estado cerrado durante mucho tiempo. En ese momento, escuché algo que me hizo correr. Era el mismo golpe que había escuchado antes, pero ahora venía del pasillo, como si alguien hubiera cerrado la puerta de entrada al consultorio. Salí corriendo hacia la sala de espera, pero lo que encontré me dejó sin aliento. El pasillo por el que había entrado ya no estaba. En su lugar, había un muro sólido, como si la salida nunca hubiera existido. Intenté retroceder, pero el consultorio ahora parecía más grande, con pasillos que se extendían hacia lugares que no reconocía. Entré en pánico. Comencé a correr por esos pasillos desconocidos, gritando por ayuda, hasta que, de repente, todo se volvió oscuro. Cuando volví en mí, estaba sentado en mi auto, estacionado frente al edificio. Mi teléfono estaba en mi mano y marcaba las 4:15 de la tarde, como si nada hubiera pasado. Miré hacia el edificio, pero algo estaba diferente. Ahora había un letrero enorme que decía: «Cerrado permanentemente». No entiendo qué fue lo que viví ese día. No he vuelto a ese lugar desde entonces, y cada vez que intento contar esta historia a alguien, siento que ni yo mismo la creo. Pero juraría que todo lo que viví fue real. Entre dos mundos. Esto que les voy a contar ocurrió hace unos meses, y aunque en su momento pensé que solo me había vuelto paranoico, después de hablar con otras personas me di cuenta de que probablemente no fue solo mi imaginación. Mi día comenzó como cualquier otro. Me levanté temprano, tomé un café, revisé mis mensajes y me dirigí al trabajo. Lo raro empezó cuando llegué a la oficina, algo que me pareció normal al principio, pero que luego resultó no serlo. Era un lunes, y aunque el tráfico estaba un poco más pesado de lo habitual, no me importó demasiado. Llegué al edificio, subí por el ascensor como siempre y entré a la oficina. Todo parecía normal, pero algo me dio una sensación extraña, como si algo no encajara, pero no sabía qué. Me senté en mi escritorio y empecé a revisar los correos electrónicos. Alguien me saludó de lejos, pero al girarme para responder, la oficina estaba en completo silencio.
No había nadie más en el lugar. Pensé que tal vez estaba tan concentrado que no me había dado cuenta de que todo el mundo se había ido a una reunión o algo por el estilo. Entonces, mi compañero de trabajo, Pablo, llegó y se sentó en su escritorio. Todo parecía perfectamente normal. Hablamos un rato, revisamos algunas cosas y luego me llamó la atención que, a lo lejos, vi que la hora en mi computadora marcaba las 3:10 p.m. Lo raro es que, al mirar el reloj de la pared, este también marcaba las 3:10, pero cuando miré mi celular, vi que eran las 11:30 am. Pensé que era un error de sincronización o algo así. Miré el reloj de nuevo, y ahora, el de la pared estaba marcando las 3:10 otra vez. Me sentí desconcertado y un poco incómodo, pero traté de ignorarlo, como si fuera algún tipo de fallo temporal. A medida que el día pasaba, la extraña sensación de desconcierto no me dejaba en paz. Cada vez que miraba el reloj, parecía que el tiempo no avanzaba como debía. Las horas parecían estar atrapadas en un bucle, repitiendo las mismas fracciones de minutos una y otra vez. Lo más extraño ocurrió cuando alguien me comentó que en la oficina se había ido la luz por un par de minutos, pero yo no me había dado cuenta. ¿Se fue la luz? No escuché nada, le dije, porque yo estaba sentado en mi escritorio y no había notado que la electricidad fallara. Decidí darme un respiro y salir un momento al pasillo. Al caminar por el pasillo de la oficina, me crucé con varios de mis compañeros, pero lo raro fue que todos me miraron como si me estuvieran reconociendo, pero al mismo tiempo me daban una mirada extraña, como si no estuvieran del todo seguros de quién era. Esto me inquietó un poco más, pero traté de no darle demasiada importancia. Sin embargo, cuando regresé a mi escritorio, vi que mi computadora estaba completamente diferente. Los documentos que estaba trabajando antes de salir a darme ese paseo por el pasillo ya no estaban ahí. Tampoco había rastro de los correos que había estado leyendo. De hecho, el escritorio parecía como si nunca hubiera estado allí. Me acerqué a Pablo, que estaba trabajando en su computadora, y le pregunté si había visto algo raro. Me miró extrañado y me dijo, ¿te refieres a las ventanas de la sala de juntas? Están cerradas, ¿no? El aire acondicionado está todo el día en 20 grados. ¿Las ventanas de la sala de juntas? No, no las había visto, respondí, sin saber qué decir. El aire acondicionado estaba a 24 grados, y las ventanas nunca se cerraban por completo. Me sentí un poco descolocado, pero pensé que tal vez estaba sobrepensando las cosas. Fue entonces cuando el jefe de la oficina pasó junto a mí y me hizo una pregunta casual. Me comentó que teníamos una reunión importante a las 4:30 de la tarde. Pero, ¿no se supone que ya eran las 3:10? Mi mente empezó a dar vueltas. Ya no sabía si estaba perdiendo el control del tiempo o si algo extraño estaba ocurriendo con la oficina. Decidí no hacer más preguntas y tratar de enfocarme en mi trabajo. Me convencí de que estaba teniendo un día extraño, y tal vez no había dormido lo suficiente o algo así. Sin embargo, a medida que avanzaba la tarde, las situaciones seguían siendo cada vez más desconcertantes. A las 3:10 de la tarde volví a mirar el reloj de la pared. Esta vez, lo que vi fue aún más inquietante. No solo marcaba la misma hora que mi computadora, sino que las horas no avanzaban, se quedaban pegadas en 3:10. Volví a sacar mi teléfono móvil para ver si el tiempo pasaba bien allí, y efectivamente, en mi teléfono marcaba 4:45 p.m. Me levanté del escritorio rápidamente y decidí salir de la oficina para despejarme un poco. Caminé al pasillo, como la última vez, pero noté algo que me hizo detenerme en seco. No había nadie allí. Al principio, pensé que todos estaban en una reunión, pero entonces me di cuenta de que las luces estaban apagadas, las computadoras apagadas. Era como si la oficina estuviera desierta. Corrí hasta la sala de juntas, pero cuando llegué a la puerta, esta estaba completamente cerrada. Nadie me respondió al golpear, y al mirar por la ventana de la puerta, vi que el salón estaba vacío. En ese momento, un escalofrío recorrió mi espalda. Todo estaba en silencio. Decidí ir a la salida, pero algo extraño ocurrió mientras me acercaba a las puertas. Parecía que las cerraduras no respondían correctamente. Intenté varias veces abrirlas, pero solo hacía el movimiento de la manija y no conseguía que las puertas se abrieran. Como si hubiera un impedimento invisible. Finalmente, lo logré, pero al salir al estacionamiento, la luz del sol ya no era la misma. Era como si el día estuviera al final, pero la hora en mi teléfono no correspondía a lo que veía. De hecho,
Ahora me di cuenta de que el sol estaba en una posición que no podía ser posible a esa hora. Y lo peor de todo, es que al mirar mi reloj otra vez, las 3:10 de la tarde estaban marcadas una vez más. Desde ese día, no volví a la oficina por un largo tiempo. Ya no estoy seguro de si ese día fue real o si todo fue producto de una especie de distorsión del tiempo, pero algo no estaba bien. Y aunque trato de explicarlo como un simple error mental o algún tipo de percepción alterada, siento que hay algo mucho más extraño detrás de todo esto. El cuento sin fin. Este relato que voy a contarles es algo que me pasó hace un par de meses. Honestamente, todavía no sé si lo que viví fue real o si mi mente me jugó una mala pasada, pero desde entonces no puedo dejar de pensar en ello. Era una tarde tranquila de jueves. Estaba trabajando desde casa, como normalmente lo hacía desde que empezó la pandemia. Todo iba bien, como siempre. Estaba sentado frente a mi escritorio, con mi taza de café a un lado, revisando unos correos electrónicos y resolviendo algunos pendientes, cuando algo me llamó la atención. Estaba mirando la pantalla de la computadora cuando escuché claramente una risa. Era una risa de una mujer, pero no podía identificar de dónde venía. Al principio pensé que era mi vecina, ya que a veces se escuchan ruidos extraños a través de las paredes, pero no era algo tan común. Lo raro fue que la risa parecía estar mucho más cerca, dentro de mi departamento, y no fuera. Me levanté del escritorio, con la intención de ver si la risa venía de alguna parte de la casa. Recorrí la sala, la cocina, hasta el baño, pero no había nadie. Pensé que era mi imaginación, así que volví a mi escritorio. Sin embargo, cuando me senté nuevamente, la risa volvió a sonar, esta vez más cerca que antes, y algo en mi estómago se revolvió. Decidí revisar mi celular para distraerme, pero cuando lo tomé, vi que había un mensaje nuevo. Era de un número desconocido, con un simple ¿me recuerdas? Yo no reconocía el número, pero algo en ese mensaje me puso nervioso. Contesté, ¿quién eres? La respuesta fue rápida, te lo recordaré pronto. En ese momento, sentí que el aire a mi alrededor se volvió más pesado, como si algo estuviera a punto de suceder. Empecé a mirar alrededor, tratando de calmarme, pero la sensación de que no estaba solo en mi departamento se intensificaba. La risa seguía en mi cabeza, como un eco constante. No estaba seguro de si realmente la había oído o si me estaba volviendo paranoico, pero lo que realmente me inquietó fue el mensaje del número desconocido. ¿Quién podría estar enviándome eso? Decidí llamar al número, pero la llamada fue directamente a buzón. Pensé que tal vez era una broma, aunque algo no me dejaba tranquilo. Al poco rato, el sonido de mi puerta principal hizo que me girara rápidamente. Al principio pensé que alguien estaba en el pasillo, pero cuando miré por la mirilla, no había nadie. Volví a la sala, intenté tranquilizarme y sentarme de nuevo, pero lo sentía. Algo no estaba bien. Decidí revisar mi teléfono nuevamente y, para mi sorpresa, había otro mensaje. ¿Me sigues oyendo? En ese momento, sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Miré la pantalla del teléfono sin saber si mi mente me estaba jugando una broma o si realmente algo extraño estaba pasando. Decidí bloquear el número, pensando que tal vez se trataba de un estafador o alguien jugando con mi mente. Lo extraño es que, al bloquear el número, el teléfono comenzó a vibrar repetidamente, como si estuviera recibiendo mensajes que no podía ver. Fui a la configuración del teléfono, pero todo parecía en orden. No había notificaciones nuevas, pero mi teléfono seguía vibrando, cada vez con más insistencia. Fue entonces cuando miré por la ventana. Había algo que me llamó la atención. La luz del día parecía diferente. No era que el sol estuviera apagado o algo por el estilo, pero la atmósfera fuera de mi ventana se veía extraña, como si estuviera cubierto por una capa de niebla o algo denso que distorsionaba la luz.
Intenté ignorarlo, pero la sensación de incomodidad se fue intensificando. Decidí salir al balcón para respirar aire fresco. Mientras observaba el panorama, me di cuenta de que las calles a mi alrededor no estaban tan vacías como usualmente estaban a esa hora. Pero aún así, algo no cuadraba. Las personas caminaban, pero sus movimientos no parecían naturales, como si estuvieran en un sueño o haciendo una coreografía que no encajaba. No sabía si estaba soñando despierto o si algo extraño estaba sucediendo fuera de mi departamento. El sentimiento de incomodidad no se fue, sino que aumentó. Decidí regresar dentro de mi departamento. Cerré la puerta con cuidado y traté de sentarme a calmarme, pero algo seguía fuera de lugar. La sensación de estar siendo observado se hacía cada vez más fuerte. Miraba las paredes, el techo, las ventanas, como si estuviera buscando una señal de que algo no estaba bien. Pero no podía encontrar nada específico, solo una creciente ansiedad que me apretaba el pecho. De repente, el teléfono volvió a vibrar. Esta vez el mensaje era diferente. Ya sé lo que hiciste. Lo leí varias veces y sentí un nudo en el estómago. ¿Qué querían decir con eso? ¿De qué hablaban? Intenté volver a bloquear el número, pero ya no pude. Algo había cambiado en mi teléfono. Parecía que los mensajes seguían llegando, pero no podía verlos. Solo vibraba, y era como si el teléfono estuviera completamente fuera de control. Decidí hacer lo único que se me ocurrió: apagar el teléfono. Me senté en el sofá, mirando mi entorno en silencio, esperando que todo esto fuera solo producto de mi mente. Pensé que tal vez estaba sobrecargado de trabajo, que la ansiedad y el estrés me habían jugado una mala pasada. Pero el ambiente a mi alrededor seguía raro, como si algo estuviera distorsionado, fuera de lugar. Fue en ese momento cuando la luz del sol, que aún se filtraba por la ventana, parpadeó. No era un parpadeo normal, era como si la luz se estuviera apagando y encendiendo intermitentemente, de manera irregular. Miré hacia la ventana, y fue entonces cuando algo más me hizo temblar. Había algo en la calle que no estaba allí antes. Una figura, un hombre, parado frente al edificio, mirándome fijamente. No podía verlo claramente, solo su silueta, pero sentí un escalofrío recorrerme cuando sus ojos parecieron encontrarse con los míos. Quise cerrar la cortina, pero no pude moverme. No sé cómo explicarlo, pero me quedé ahí, completamente inmóvil, mirando cómo la figura no se movía. Era como si estuviera esperando que yo hiciera algo, pero no sabía qué. Finalmente, me armé de valor y corrí hacia la ventana para cerrarla, sin mirar atrás. El hombre desapareció en el momento en que lo hice, como si nunca hubiera estado allí. Pero la sensación de que algo no estaba bien seguía conmigo, como si hubiera cruzado una línea invisible entre la realidad y algo más, algo que no estaba dispuesto a entender. Al día siguiente, cuando me desperté, todo parecía normal de nuevo. El sol brillaba como siempre, el tráfico en la calle se veía normal, pero la sensación persistió. Nadie mencionó nada extraño en el vecindario, ni los mensajes de mi teléfono, ni esa figura en la calle. Sin embargo, por alguna razón, yo sabía que algo había cambiado, algo que no era visible para los demás, pero que estaba profundamente grabado en mi mente. No sé qué pasó exactamente esa noche, pero desde entonces, cada vez que reviso mi teléfono, una parte de mí espera encontrar un mensaje más. Y aunque me repito que fue solo mi mente jugándome trucos, no puedo dejar de preguntarme, ¿qué pasó realmente esa tarde? ¿Estuve en una especie de realidad alterna? Desaparecido en el tiempo. Hace unas semanas, algo ocurrió que me tiene completamente confundido. Aún no sé si fue real o simplemente algo en mi cabeza, pero de alguna manera, sigo pensando en eso. Fue una tarde normal, alrededor de las 4 de la tarde. Estaba en mi coche,
manejando de regreso a casa después de un largo día de trabajo. El tráfico estaba más denso de lo usual, pero nada realmente alarmante. Todo estaba como siempre, hasta que tomé una calle que normalmente no suelo tomar. La razón por la que decidí tomar esa calle en lugar de la ruta habitual fue por un simple impulso. Nada raro, simplemente me sentí atraído por esa dirección en el momento. No era una calle que fuera peligrosa ni nada, solo un desvío que a veces tomaba si quería evitar el tráfico pesado. Mientras avanzaba, me di cuenta de que todo parecía diferente. Pero no de una manera obvia. No era como si las casas se vieran diferentes o algo fuera de lugar. Solo había algo en el ambiente que no encajaba. A medida que conducía, me fijé en los rostros de la gente que veía por las ventanas de los edificios. Eran extraños, pero no de una manera evidente. Había algo en sus ojos, algo que no podía identificar. No parecían mirarme directamente, pero sí sentía que los estaba observando de alguna forma. Eso me puso nervioso, pero traté de ignorarlo y seguir mi camino. De pronto, algo mucho más extraño ocurrió. Vi una tienda de comestibles, una que juraría nunca haber visto antes, aunque la calle era la misma de siempre. Estaba un poco apartada, y aunque el cartel decía lo mismo que en otras tiendas, el logo se veía extraño, como si fuera ligeramente distorsionado. Estaba tan confundido por eso que reduje la velocidad, con la intención de ver mejor el lugar, y cuando pasé, me sentí inexplicablemente incómodo. Me di cuenta de que en la tienda, a través de la ventana, podía ver a personas comprando, pero todo parecía irreal, como si estuvieran demasiado quietos, como si todo estuviera en cámara lenta. No entendía bien por qué me estaba sintiendo así, pero me comenzó a invadir una sensación de pavor. Conduje hasta la siguiente esquina, pero antes de girar, eché un último vistazo hacia el negocio. Y fue entonces cuando la vi, una mujer en la puerta de la tienda, mirándome fijamente. Estaba en la entrada, sonriendo de una manera extraña, y por alguna razón sentí que me estaba esperando. No entendí bien por qué me dio esa sensación, pero me aceleré rápidamente, tratando de escapar de la extraña inquietud que había comenzado a instalarse en mi pecho. Con el corazón todavía acelerado, traté de sacudirme la sensación extraña que había comenzado a invadir mi mente. Puse la radio para distraerme, pero no podía dejar de pensar en lo que acababa de ver. A medida que me acercaba a mi casa, intentaba calmarme, diciéndome que solo había sido un momento raro, producto del cansancio, o tal vez simplemente una confusión. Pero había algo en esa tienda, en la sonrisa de esa mujer, que no dejaba de rondar en mi cabeza. Al llegar a casa, decidí no hablar del tema con nadie. Pensé que era mejor dejarlo pasar. Sin embargo, al día siguiente, al salir para ir al trabajo, me encontré con algo aún más extraño. Al bajar las escaleras del edificio, me di cuenta de que el coche que normalmente dejaba estacionado en el mismo lugar, ya no estaba. En su lugar, había un coche que no reconocía. No era un modelo raro ni nada por el estilo, pero no estaba seguro de haberlo visto allí antes. Sin embargo, decidí no darle demasiada importancia y me subí al coche, aunque no pude evitar preguntarme si estaba perdiendo la cabeza. Esa sensación de desorientación siguió conmigo durante el día. Mientras manejaba hacia el trabajo, observé las calles, las casas y las personas, y algo no encajaba. Era como si todo estuviera ligeramente fuera de lugar, pero de una manera tan sutil que nadie más lo notaría. Pensé que tal vez estaba imaginando cosas, pero mi mente no podía dejar de regresar a esa tienda. Algo me decía que debía regresar a ese lugar, aunque no sabía exactamente por qué. Cuando terminé de trabajar, decidí hacerlo. Regresé a la misma calle, pero cuando llegué al lugar donde recordaba haber visto esa tienda, ya no estaba allí. La calle lucía igual, las casas, los edificios, todo estaba en su lugar, pero la tienda había desaparecido por completo. No solo eso, sino que la misma mujer de la puerta, esa con la sonrisa extraña, también había desaparecido. Me quedé allí, mirando ese tramo de calle, tratando de entender lo que acababa de suceder. No podía ser que todo se hubiera borrado de la nada. Si bien el lugar en sí era real, como el resto de la ciudad, esa tienda y la mujer, ¿dónde habían ido? Me sentí confundido, como si algo estuviera manipulando mi percepción de la realidad. ¿Era posible que hubiera estado en un lugar que no existía? ¿O que había cruzado a una realidad alterna por un momento y ni siquiera me di cuenta? La sensación de confusión se convirtió en una ansiedad creciente. Pasaron varios días y, aunque intentaba olvidarlo, algo no me dejaba en paz. Durante esos días, todo parecía normal,
pero cada vez que pasaba por esa calle, sentía un nudo en el estómago. Al principio pensé que mi mente estaba jugando conmigo, que todo lo que había experimentado era producto del estrés o de alguna especie de ilusión. Pero algo seguía insistiendo en que había algo que no estaba bien. Una noche, después de varios días sin encontrar nada fuera de lo común, decidí investigar más. Busqué información sobre la tienda, pregunté a algunos de los vecinos cercanos, pero ninguno de ellos parecía saber de qué estaba hablando. Nadie había visto esa tienda. Nadie recordaba a una mujer en la entrada. Era como si nunca hubiera existido, o al menos, como si nadie más la hubiera visto nunca. Nadie más, excepto yo. Desesperado, traté de recordar cualquier detalle más específico. Pensé que tal vez la tienda había sido una construcción reciente, que tal vez no me había percatado de su presencia antes, pero entonces recordé algo aún más extraño. Cuando pasé esa vez frente a la tienda, sentí que la mujer me esperaba. Algo en su mirada me decía que sabía quién era, o que de alguna forma había estado esperando ese preciso momento. Así que decidí hacer algo que nunca había hecho antes: volví a ir a esa calle. Esta vez, cuando llegué, todo parecía normal, igual que la vez anterior. Pero en el momento en que tomé la esquina, vi algo que me heló la sangre. Era la misma mujer, en la entrada de la tienda, como si estuviera esperándome. No estaba sonriendo, no estaba haciendo nada raro, solo me miraba fijamente, como si pudiera leer mis pensamientos. En ese momento, mi mente se llenó de una sensación de pavor. No pude soportarlo más y me di la vuelta, corriendo de regreso al coche, sin siquiera mirar atrás. Aceleré hasta llegar a mi casa, y no volví a pasar por esa calle durante semanas. Nunca entendí qué fue lo que ocurrió. No sé si estaba soñando, si había cruzado alguna frontera invisible entre dos realidades, o si simplemente me estaba volviendo loco. Pero esa mujer, esa tienda, y la sensación de estar atrapado en algo que no podía entender, me persiguieron mucho tiempo después de eso. Y aunque intento racionalizarlo, algo dentro de mí me dice que lo que viví esa tarde no fue un simple accidente. Algo me decía que, por un momento, había estado en una realidad diferente, una donde las reglas no eran las mismas. Acabamos de terminar la cuarta historia, y como dije al principio, te contaré un dato interesante sobre lo que comúnmente llamamos universos paralelos. Por cierto, si llegaste hasta aquí, suscríbete y escribe en los comentarios la palabra universo para saber que escuchaste esto y confundir a los demás. Ahora sí, aquí está el dato. La teoría de la inflación cósmica, propuesta en 1980 por Alan Guth, sugiere que el universo experimentó una expansión extremadamente rápida en sus primeros momentos, y algunos modelos derivados de esta teoría proponen que este proceso pudo haber creado múltiples burbujas o universos, cada una con sus propias leyes físicas. Esto sugiere la posibilidad de un multiverso, donde existen universos paralelos con características y condiciones completamente diferentes a las de nuestro propio universo. Aunque la teoría es fascinante, no hay evidencia directa que la respalde, y sigue siendo un área activa de investigación en la física teórica. Continuemos con las historias. La casa de las puertas cerradas. Hace un par de meses, algo sucedió que me dejó completamente desconcertado. Vivo en un edificio de apartamentos en el centro de la ciudad, un lugar que siempre consideré seguro y familiar. Una noche, después de un largo día de trabajo, regresé a casa alrededor de las 10 de la noche. Al entrar al edificio, noté que la luz del pasillo estaba apagada, lo cual me pareció extraño, ya que siempre estaba encendida. Pensé que tal vez alguien había olvidado encenderla, así que subí por las escaleras a mi apartamento en el tercer piso. Al llegar a mi puerta, me di cuenta de que algo no estaba bien. La cerradura estaba intacta, pero la puerta estaba entreabierta. Esto me alarmó, ya que siempre me aseguraba de cerrar con llave. Entré con cautela, encendí las luces y revisé cada habitación. Todo parecía en orden, pero había una sensación extraña en el aire, como si algo estuviera fuera de lugar. Decidí no darle mayor importancia y me preparé para dormir. Esa noche,
Mientras intentaba conciliar el sueño, escuché ruidos provenientes del pasillo. Al principio pensé que era el sonido habitual de los vecinos, pero luego me di cuenta de que eran pasos suaves, como si alguien estuviera caminando descalzo. Me levanté y miré por la mirilla de la puerta, pero no vi a nadie. Decidí regresar a la cama, aunque la sensación de incomodidad persistía. Al día siguiente, al regresar del trabajo, noté que la puerta de mi apartamento estaba nuevamente entreabierta. Esta vez, decidí instalar una cámara de seguridad en el pasillo para monitorear cualquier actividad sospechosa. Esa noche, antes de dormir, revisé las grabaciones y vi algo que me heló la sangre. Una figura encapuchada caminando por el pasillo, deteniéndose frente a mi puerta y luego desapareciendo. No podía creer lo que veía. ¿Quién era esa persona? ¿Cómo había accedido al edificio sin que nadie lo notara? La grabación de esa noche me dejó inquieto, y durante los días siguientes no pude dejar de pensar en lo que había visto. Decidí mostrarle el video a un amigo que trabaja en seguridad para ver si me podía ayudar a entender lo que estaba pasando. Él vio la grabación y me dijo que no había nada particularmente extraño en el comportamiento de la figura, excepto que desaparecía de la nada, como si se desvaneciera en el aire. Me dijo que podía haber una explicación lógica, como que alguien estaba usando algún tipo de truco con luces, o que la cámara tenía algún fallo técnico. Pero algo en mí no podía dejar de pensar que había algo más. Decidí hacer una investigación más profunda. Pasé varios días revisando las grabaciones de la cámara, buscando cualquier patrón, cualquier pista que me ayudara a entender qué estaba sucediendo. Entonces, una noche, cuando revisé las grabaciones del día anterior, noté algo aún más desconcertante. La figura no solo desaparecía, sino que también aparecía en lugares diferentes del pasillo, como si hubiera estado en dos lugares al mismo tiempo, como si se estuviera desplazando instantáneamente de un punto a otro. No entendía cómo eso era posible. No había una forma lógica de que alguien pudiera moverse tan rápido sin que yo lo notara. La ansiedad comenzó a crecer en mí, y la idea de que había algo más en mi edificio, algo que no lograba entender, me estaba comiendo por dentro. Decidí hablar con otros vecinos para ver si alguien más había notado algo extraño. Para mi sorpresa, todos parecían completamente ajenos a cualquier irregularidad. Nadie había visto nada fuera de lo común, y algunos incluso me miraron como si estuviera paranoico. Pero esa noche, al llegar a casa, algo cambió. Al pasar por el pasillo, vi algo que me hizo detenerme en seco. Allí, al final del corredor, estaba la figura. No la vi directamente, pero podía sentir su presencia. Era como si estuviera esperando a que llegara. Decidí no acercarme más, y lo peor es que sentí que algo me estaba siguiendo, como si me estuvieran observando mientras me alejaba rápidamente hacia mi apartamento. La puerta estaba cerrada esta vez, pero la sensación de incomodidad me perseguía. Esa noche no pude dormir. La sensación de ser observado se había intensificado y no podía evitar mirar constantemente por la ventana, esperando ver algo en el pasillo o en la oscuridad fuera de mi apartamento. Lo peor de todo es que cada vez que revisaba la cámara de seguridad, notaba que había más grabaciones de la figura. A veces se quedaba inmóvil frente a la puerta de mi apartamento, otras veces parecía moverse por los pasillos sin rumbo fijo, pero siempre estaba allí, apareciendo y desapareciendo de manera inquietante. Lo más extraño es que no solo estaba en los videos de mi edificio, sino que, cuando revisé grabaciones de otros pasillos cercanos, esa misma figura aparecía en esos lugares también, a la misma hora. Esa noche, después de revisar las grabaciones, decidí ir a la administración del edificio para preguntar si había algún informe sobre personas extrañas o incidentes recientes. Cuando hablé con el encargado, su respuesta me dejó paralizado.
Nadie ha reportado nada raro en el edificio, pero tal vez deberías preguntar a algunos vecinos más viejos. Ellos llevan aquí desde hace años. Decidí ir a la casa de una vecina anciana que vivía en el primer piso. Ella siempre me saludaba de manera amable, aunque nunca habíamos hablado mucho. Al principio, se mostró algo reacia a conversar, pero al insistir un poco, me contó algo que me hizo el estómago un nudo. Dijo que, hace muchos años, un hombre había desaparecido misteriosamente en el edificio, justo en el mismo pasillo donde yo había visto la figura. Nadie sabía qué había pasado con él, solo que desapareció sin dejar rastro, y que la gente siempre decía que su espíritu rondaba por el lugar, pero nadie lo creía realmente. De vuelta en mi apartamento, la sensación de ser observado no me dejó en paz. Decidí tomar una decisión drástica. Iba a salir del edificio. No importaba lo que hubiera descubierto o lo que sucediera. Ya no podía soportarlo más. Pero justo cuando iba a salir, noté algo extraño. La figura apareció nuevamente, esta vez en el vestíbulo del edificio, mirándome a través de la ventana del pasillo. No estaba seguro de si la veía bien o si era solo una alucinación, pero en ese momento, la puerta de mi apartamento se abrió sola. Aterrorizado, me di cuenta de que algo estaba sucediendo que no podía comprender, algo que trascendía lo que mi mente podía aceptar como real. En ese instante, lo supe. Había algo dentro de ese edificio, algo que no pertenecía a este lugar. No pude más. Salí corriendo, sin mirar atrás, y no volví nunca más. Nunca supe qué sucedió exactamente, ni qué era esa figura que me seguía, pero algo me decía que no debía volver. Presencias en la penumbra. Hace unos años, me mudé a un pequeño departamento en un edificio bastante antiguo en un barrio tranquilo. Cuando llegué, no sabía mucho sobre la historia del lugar, solo que el precio del alquiler era razonable y que no parecía haber mucha gente alrededor, lo que me dio una sensación de calma. La primera noche, después de una larga jornada de mudanza, me acomodé en mi nueva cama, esperando descansar por fin. Sin embargo, algo no se sentía del todo bien. No había ruido de la calle, ni sonidos de vecinos. Era como si todo estuviera en un silencio absoluto. Traté de ignorarlo y cerrar los ojos, pero a eso de las 3 de la mañana, me despertó un ruido. Al principio pensé que era el sonido del edificio asentándose, algo normal en construcciones antiguas. Sin embargo, pronto comencé a escuchar pasos suaves por el pasillo, seguidos de lo que parecían susurros, como si alguien estuviera hablando muy bajo. Intrigado y un poco inquieto, me levanté de la cama, me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. No vi nada, pero el sonido continuaba. Los pasos seguían moviéndose por el pasillo, y los susurros se intensificaron. Decidí salir y revisar, pensando que tal vez alguien más estaba teniendo un problema o haciendo ruido accidentalmente, pero el pasillo estaba completamente vacío. Solo estaba yo, parado allí, preguntándome si mi mente me estaba jugando una broma. Decidí volver a mi departamento, pero mientras caminaba, algo extraño ocurrió. A medida que me acercaba a la puerta, vi una sombra que se movía rápidamente frente a la ventana del pasillo. Pensé que era un vecino que había salido, pero al mirar a través de la rendija de la puerta, no vi nada. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza. Algo no estaba bien. Al día siguiente, decidí preguntar a algunos de los vecinos si habían experimentado algo raro. La respuesta que obtuve de una vecina fue desconcertante. Oh, sí, esas cosas pasan de vez en cuando. La gente habla de ruidos extraños, sombras y cosas por el estilo. Pero no te preocupes, es solo el edificio. Tiene mucha historia. No pude evitar sentir que había algo más en sus palabras, algo que no quería decirme directamente. Esa misma noche, los ruidos volvieron. Esta vez, fueron más intensos, pasos que crujían sobre el suelo de madera, seguidos de un sonido que no pude identificar, como si algo estuviera arrastrándose. Decidí no ignorarlo más. Salí de mi departamento, listo para confrontar lo que fuera que estuviera causando esos ruidos. Pero cuando salí al pasillo, todo estaba en silencio. No había nada. Nadie. Sin embargo, al volver a mi departamento, algo cambió.
Al mirar hacia el espejo, pude ver, por un breve momento, lo que parecía ser una figura reflejada detrás de mí. Giré rápidamente, pero no había nadie. Solo la luz de la lámpara iluminaba el pasillo vacío. Al principio pensé que era solo mi imaginación, pero después de varias noches con los mismos ruidos y esa extraña sensación de estar siendo observado, me di cuenta de que algo en ese edificio no estaba bien. Algo que no podía explicar. Las noches comenzaron a ser cada vez más inquietantes. Aunque intentaba seguir con mi vida normalmente, algo dentro de mí no podía ignorar lo que estaba sucediendo en el edificio. A veces, los ruidos comenzaban a las 3 de la mañana, como si alguien estuviera caminando por el pasillo, o simplemente una puerta cerrándose de golpe. Otras veces, sentía que algo me observaba desde la oscuridad, pero no había forma de saber de dónde venía esa sensación. Una tarde, durante el día, me encontraba en el vestíbulo del edificio esperando el ascensor, cuando la señora que vivía en el primer piso, una mujer mayor llamada Carmen, me hizo una pregunta que no pude evitar encontrar extraña. ¿Has notado algo raro en el edificio?, me preguntó con voz suave, casi como si no quisiera que los demás lo escucharan. Le respondí que sí, que había oído algunos ruidos extraños durante la noche. Carmen me miró fijamente por un momento, luego bajó la cabeza, como si no quisiera hablar más del tema. Pero al final, susurró, este edificio tiene su propia historia, y no todos los que han vivido aquí se han ido, algunos se quedan. Me quedé helado. ¿Qué quiere decir con eso?, le pregunté, pero ella simplemente dio media vuelta y se fue. Esa noche, decidí que no iba a dejar que los ruidos me afectaran más. Colocaría una cámara en el pasillo, para ver si podía capturar algo que me explicara lo que estaba pasando. Sabía que sonaría loco, pero necesitaba saber. Así que instalé la cámara en la puerta de mi departamento, apuntando al pasillo. A las 3 de la mañana esa misma noche, cuando los ruidos empezaron, me desperté al instante. Miré la cámara en mi teléfono, y ahí estaba, una sombra que se movía lentamente por el pasillo. No era un vecino, no podía serlo. La figura no tenía forma definida, como si fuera humo o niebla. Se movía con una lentitud inquietante, deteniéndose de vez en cuando, como si estuviera esperando algo. Me quedé observando, congelado. De repente, la figura se detuvo justo frente a mi puerta, mirando fijamente hacia la cámara, aunque no podía ver sus ojos. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Intenté abrir la puerta rápidamente para confrontar lo que fuera que estaba ahí, pero cuando lo hice, el pasillo estaba vacío. No había nada. Miré hacia ambos lados, pero no vi nada en absoluto. La figura, la sombra, había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Sin embargo, la cámara seguía grabando, y lo que me dejó helado fue que, cuando revisé el video, la figura desaparecía antes de llegar a la cámara. Como si hubiera atravesado alguna pared o dimensión diferente en ese instante. Esa misma mañana, fui a hablar con Carmen, la señora del primer piso, para contarle lo que había visto. No le sorprendió en absoluto. Te lo dije, querido, algunos se quedan. Y cuando lo hacen, no se van fácil, me dijo con una calma aterradora. Me explicó que, años atrás, una familia había vivido en mi departamento, pero había desaparecido misteriosamente. Nadie sabía qué había pasado con ellos, pero desde entonces, el edificio había tenido esa presencia. No te metas en cosas que no entiendes, me advirtió. Pero algo dentro de mí me impulsó a seguir investigando. No podía quedarme con esas explicaciones vagas. Necesitaba saber más. Esa misma tarde, fui a la biblioteca local para buscar archivos antiguos sobre el edificio. Lo que encontré, sin embargo, me dejó aún más desconcertado. Había documentos que hablaban de varias desapariciones inexplicables en el edificio, algunas ocurridas hacía más de 30 años. Los registros mencionaban personas que, al igual que yo, comenzaron a escuchar ruidos extraños, ver sombras y sentir presencias. Nadie había encontrado una explicación lógica. El edificio parecía estar maldito, y lo peor es que, según los relatos, aquellos que se quedaban demasiado tiempo en él, se veían afectados de maneras extrañas. Esa misma noche, decidí que debía ponerle fin a toda esta locura. Ya había escuchado historias, había visto cosas que no podía explicar y me sentía cada vez más atrapado en ese lugar. Mi cabeza me decía que debía irme, pero algo dentro de mí me mantenía ahí, como si estuviera siendo manipulado por algo que no entendía. Carmen, la vecina del primer piso, me había advertido que no me metiera en lo que no podía comprender, pero no podía dejarlo así. Quería una explicación.
Así que esa noche, armé mi cámara una vez más, decidido a quedarme despierto para capturar cualquier cosa que ocurriera. Los ruidos comenzaron a las 3 de la mañana otra vez, más fuertes que nunca. Pero esta vez, no estaba solo. Decidí salir al pasillo y enfrentar lo que fuera. Caminé con cautela, mi respiración agitada, el sonido de mis pasos resonando en el suelo de madera. Cuando llegué al final del pasillo, vi algo que me paralizó. Al fondo, cerca de las escaleras, pude ver una figura de pie. Era difusa, como una sombra borrosa, y no podía distinguir sus detalles, pero sabía que no estaba solo. Mi cuerpo se tensó, pero no podía retroceder. Avancé un paso, luego otro, hasta que la figura pareció notarme. Se giró lentamente, y sentí que todo mi cuerpo se paralizaba. Había algo humano en esa presencia, pero no completamente. Como si no perteneciera a este mundo, a este tiempo. ¿Quién eres?, logré susurrar, aunque mi voz temblaba. La figura no respondió, pero su presencia era abrumadora, como si todo el aire a mi alrededor se estuviera comprimido. De repente, la figura comenzó a moverse hacia mí con una lentitud espeluznante. No podía moverme, no podía gritar, solo miraba mientras la sombra avanzaba. Cuando estuvo a unos pocos metros de mí, escuché algo. Un murmullo bajo, como si me estuviera diciendo algo, pero no pude entenderlo. Fue entonces cuando algo en mi mente hizo clic. Recordé las historias de las desapariciones en el edificio, los relatos de personas que desaparecían después de experimentar cosas como estas. Sentí un golpe de pánico, y de alguna manera, logré dar un paso atrás, tropezando con el suelo mientras retrocedía hacia mi departamento. La figura se detuvo justo en el umbral del pasillo, observándome fijamente. Durante unos segundos, todo se detuvo. El aire estaba pesado, como si el tiempo mismo hubiera hecho una pausa. Luego, de repente, todo se desvaneció. La figura desapareció tan rápido como había aparecido, y el pasillo volvió a estar vacío. El sonido de mis respiraciones agitada era lo único que se escuchaba. Entré rápidamente a mi departamento, cerré la puerta con llave y me quedé ahí, en silencio, mirando la cámara que aún estaba grabando. Decidí que ya no podía quedarme más. Esa misma mañana, empacaría mis cosas y me iría de allí. Ya no podía vivir con ese miedo constante. Pero antes de irme, revisé las grabaciones. En el video, la figura que había visto no estaba en el pasillo cuando volví a mirar, como si nunca hubiera existido. Lo único que se veía era la imagen de la cámara apuntando al pasillo vacío. Un vacío profundo y absoluto, como si todo lo que había experimentado, todo lo que había visto, nunca hubiera sucedido. Finalmente, salí del edificio sin mirar atrás. La sensación de estar siendo observado nunca me dejó, incluso después de irme. No sé si lo que viví fue real o una ilusión, pero lo que sí sé es que el edificio sigue allí, y quizás haya alguien más que esté viviendo lo mismo que yo. O tal vez no, tal vez nadie más lo vea, pero sigo pensando que algo permanece en ese lugar, esperando. Si te gustan este tipo de historias, considera suscribirte. Hay un nuevo video cada día.